Bienvenidos a otro Ecología Debate. Son unos debates que hacemos dentro del ecómetro sobre diferentes indicadores que vamos aplicando en el ecómetro. Hoy vamos a hablar de huella de carbono y para eso nos van a explicar Mariluz y Mireia la herramienta que han estado desarrollando con ASA, con la Oficina Española de Cambio Climático, con el Instituto Torroja, con la base de datos de precios centro de Guadalajara y con el ecómetro. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña presentación. También quería aclarar que hay mucha gente que nos está pidiendo qué ha pasado con el ecómetro, que nos hemos retrasado un poco. Una de las razones por las que nos hemos retrasado es que hemos estado implicados en este proyecto. Yo creo que era un proyecto muy importante, ¿no? Porque dentro de todos los indicadores que hablamos en el ecómetro, que intentamos tener una visión pues, bastante holística, bastante general sobre los impactos que afectan a la arquitectura, realmente el único el impacto más importante que está llegando a la sociedad es el del carbono, ¿no? O el del cambio climático. Al final, el lenguaje del cambio climático ya está extendido, esta introducción a la sociedad, y el carbono es el indicador estrella, podríamos decir, ¿no? Por ahora sí. Lo cual no quiere decir que igual es el más importante. Bueno, habría mucho debate sobre eso, ¿no? Sí que es uno de los más importantes. Y ahora mismo estamos en un contexto muy importante a nivel mundial, donde se pretende pues, llegar a un acuerdo en París de 2015, un nuevo acuerdo sobre cambio climático que sustituye al protocolo de Kioto, y estamos empezando a desarrollar herramientas, ¿no? Y en la construcción todavía no tenemos herramientas. La huella de carbono se calcula en otros sectores, pero en la construcción, a nivel de cálculo del proceso de construcción, sí que hay herramientas para calcular y para saber el carbono asociado al consumo, pero cuánto cuesta en carbono fabricar un edificio es algo que a nivel oficial no hay nada desarrollado. Hay herramientas a nivel privado que se han ido desarrollando, pero no hay ninguna herramienta oficial, ¿no? Y en principio ARCO tiene esa función. Para mí es un proyecto muy especial porque yo estoy en ASA y estoy en Ecómetro y pues bueno, pues ha sido una vinculación de dos asociaciones que están empujando por desarrollar la sostenibilidad en la arquitectura. Ecómetro desde el punto de vista de la medición y ASA desde el punto de vista de la difusión, aunque luego todos hacemos un poco de todo, pero bueno, pues hermanas en ese sentido, en el sentido de intentar inculcar pues esa visión de la sostenibilidad. Así que nada, bienvenidas. Vamos a hacer el formato de estos encuentros, es una pequeña presentación, en este caso por parte de Mariluz y de Mireia. Luego vamos a hacer una presentación de cómo funciona la herramienta, que lo va a hacer Pablo, y luego pues, un turno de preguntas y debates sobre cómo se ha hecho y pues, todas las dudas que tengáis, ¿vale? Se pueden mandar preguntas también por Twitter o a través de YouTube, ¿no? Del Hangout que está en la página del Ecómetro, en la pestaña de blog, se puede seguir en directo esta presentación. Pues nada, todo tuyo, Mariluz. Bueno. Y Mireia, todo vuestro. Ahí. Empiezo. Empieza. Bueno, pues bueno, primero muchas gracias por... Esta es la primera vez que lo vamos a contar en público, o sea que es nuestro estreno ya con la herramienta disponible. La presentación vamos a contar un poquito... ¿Se oye bien? El contexto en el que nos encontrábamos cuando empezamos con todo este proyecto, por qué la huella de carbono y cómo lo fuimos descubriendo poco a poco, porque sin saberlo ya estábamos trabajando en ello con otras certificaciones ambientales. Entonces, bueno, ahí se alinearon un poco los planetas y dimos con esto, ¿no? Entonces, en nuestra investigación del cálculo de huella de carbono, pues descubrimos que hay unas reglas del juego, hay una normativa, más bien unos protocolos y unos estándares que el mercado suele seguir. Entonces vimos, el primer paso que decidimos dar fue
cómo se podría aplicar algo que se está aplicando a cualquier actividad, pues en la nuestra, ¿no? Como arquitectos, en lo que producimos, ¿no? Entonces, esto se le da aquí, ¿no? Sí. ¿Sí? Venga. Bueno, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador de carácter ambiental que se está utilizando en muchos sectores y a nivel mundial, que mide el impacto de una actividad o de un producto o de un servicio, porque a día de hoy ya se están considerando esas tres categorías o conceptos en términos de gases de efecto invernadero. La unidad de medida es la tonelada de CO2, pero con el resto de gases de efecto invernadero hay una equivalencia a toneladas de CO2. La unidad de medida en el resto de gases, que son otros 6 los que se miden, es la tonelada de CO2 equivalente o el kilo de CO2 equivalente. Entonces, al final se unifica la unidad de medida y eso es lo que se llama huella de carbono. La huella de carbono va asociada al ciclo de vida de un proceso. Se analizan todos los procesos intermedios, suelen ir asociados pues eso, a una producción, a una fabricación, a unas intervenciones, y para lo que se está utilizando en el mercado es para analizar, es como un autodiagnóstico de los procesos que están llevando a cabo pues una empresa, una organización, o en la producción de un producto, valga la redundancia, o en su propia organización, porque hasta ahora se han considerado 2 categorías, y aquí es muy importante saber qué es lo que entra y qué es lo que sale a nivel de emisiones de CO2. Bueno, aquí el proyecto huella de carbono, el proyecto HCE surge, como he dicho, particularizando en la edificación, ¿no? El ciclo de vida de la edificación suele ir de cuna a... Espera, voy a pasar. Suele ir de cuna a tumba, en nuestro caso vamos de cuna a puerta hasta que se construye el edificio, porque en la fase de uso las emisiones de CO2 a día de hoy se están calculando con la propia certificación energética, y la fase de construcción, bueno, a día de hoy nos parecía que no había datos suficientes como para abarcar esa fase y nos parecía que era un poco empezar por el final, así que nos quedamos de cuna a puerta. El contexto del carbono. A día de hoy la Oficina Española de Cambio Climático, su principal cometido es promover o apoyar proyectos que midan, que reduzcan, incluso compensen la huella. Es uno de los objetivos del Ministerio de Medio Ambiente, y la Oficina Española de Cambio Climático está allí metida. Entonces siempre parten de la base de medir. Lo primero es medir, conocer datos, conocer información. Yo me imagino que muchos estaréis familiarizados con esto, porque en el ecómetro también interesa mucho el medir. Pero bueno, para que veáis el contexto en general, el primer paso es conocer, luego ya se ve cómo se reduce, e incluso ya compensar, pues es ya la bomba. De hecho, estamos empezando a hacer los primeros cálculos y, claro, entonces un cálculo de una casa y no sabes si te da mucho o te da poco. No sabes. No tenemos comparativas, ¿no? Hay que empezar a hacer muchos cálculos de prototipos similares para poder tener criterio. Sí, a partir de las conclusiones pues vas analizando, vas observando y bueno, vas viendo qué agentes entran y qué efecto tienen, ¿no? en la huella. Este año salió un Real Decreto, lo tenéis ahí, es el 163, bueno, este año me refiero a 2014, que es el periodo que ha durado el proyecto Huella de Carbono, el proyecto HCE, y ya la propia Oficina de Cambio Climático, como veis ahí, ha sacado esos 3 sellos o reconocimientos. Todo esto tiene carácter totalmente voluntario, en el que si tú ya calculas tu huella como empresa, puedes registrarla, es abierto un registro oficial, que todo esto está contemplado en este Real Decreto, no nos vamos a centrar en él, pero bueno, para que veáis cómo se extrapola esto a todo lo que está sucediendo en la huella de carbono en otros sectores, ¿no?
Entonces también tienen esos 3 pasos, ¿no? Tienen el conocer, el reducir y el compensar. Hay empresas que se dedican a preparar proyectos de compensación para que otras puedan llegar a un estado de emisiones cero, ¿no? Que es lo que se considera. Entonces, el proyecto HCE fuimos a contarlo a la Oficina Española de Cambio Climático, le pareció interesante porque estaba muy alineado en toda su actividad, en todos sus objetivos, y lo que hizo fue pues, apoyar el proyecto desde el principio, ponernos en contacto con otros proyectos similares que se estaban haciendo en la construcción. Uno es el cálculo de huella de carbono en construcción de carreteras, que lo hace una asociación que se llama Tecniberia. El proyecto se llama Hueco. Bien, Hueco. Y luego hay una fundación que se llama Cartif, que está haciendo también el cálculo de huella de carbono asociado a las infraestructuras ferroviarias. Todos vamos con ayudas, unos más, otros menos. Pero bueno, en nuestro caso lo que sí que conseguimos fue que la Fundación Biodiversidad apoyara el proyecto y gracias a eso hemos podido por lo menos engañar a unos cuantos y que nos pongamos a trabajar, aunque luego pues, bueno, el trabajo siempre es muy, muy grande. En este caso pues, el Ecómetro ha colaborado bastante y hay otros miembros que bueno, ahora os contaremos, ¿no? Como estaba diciendo, lo promueve... Nosotras somos socias, somos arquitectas que pertenecemos como Iñaki a la Asociación Sostenibilidad y Arquitectura, presenta el proyecto y en paralelo pues varias instituciones lo fueron apoyando. Como he dicho, la primera la Oficina Española de Cambio Climático, luego el Instituto Eduardo Torroja, la verdad es que lo apoyó también desde el principio. De hecho yo creo que las ayudas las conseguimos, creo, también gracias a su carta de apoyo. El Ministerio de Industria también apoyó el proyecto. Nos sentíamos muy orgullosos porque teníamos a Fomento por un lado, a Industria pidiendo ayudas para medio ambiente, ¿no? Entonces ver que se alinean varios ministerios, pues bueno, te hace sentir bien, ¿no? Yo ahí siempre se lo recuerdo, el gran mérito fue vuestro de conseguir alinear todos los astros, ¿no? En el sentido que no se alineaban y nadie hacía esta labor de cálculo de huella de carbono, ¿no? Y hicisteis un trabajo clave que luego además pues está alineado con la gente que está haciendo el cálculo en carreteras y la gente que está haciendo el cálculo en líneas ferroviarias, ¿no? Sí. Y al final se ha creado un grupo de trabajo de huella de carbono en la construcción en sí. general, pues coordinado, ¿no? Y eso hoy en día cuando cada uno monta su batalla por su cuenta es muy importante. Al hilo de lo que dices, sí que es verdad que al ser fundaciones, asociaciones, que todo es, la iniciativa es de la propia asociación y es de gente que cree en el proyecto, porque al final sí, la ilusión es lo que mueve todo, porque si no, y el creer en ello. Sí que es verdad que se está haciendo, como bien dices, muchísimo trabajo que nos está sorprendiendo y aquí la gran tarea es el poner a la gente en común. Eso es verdad, que siempre, nunca entiendes por qué no se ha hecho antes, pero pues bueno, ha tocado ahora. Es un trabajo que a veces no está reconocido, que no tiene como una tarea concreta, ¿no? Pero es muy importante la construcción de una visión común y poner a todo el mundo de acuerdo. Sí, la verdad es que sí. Bueno, bien. En nuestro caso, como arquitectos, nos interesaba mucho vincular el cálculo de huella de carbono, nos parecía fundamental vincularlo a la fase de proyecto, porque es cuando se toman todas las decisiones. Entonces, cuando tú desarrollas un proyecto, el proyecto siempre es una parte teórica del edificio, luego ya la realidad es cuando se construye, pero bueno, ahí estableces casi todas las reglas del juego. Y tener esa información y poder hacer ese análisis o por lo menos pensar en ello y tener en cuenta un impacto medioambiental como es la huella de carbono asociada al cambio climático con las decisiones que tú como técnico estás tomando junto con el resto de agentes, que tampoco hay que hacerles de menos, pero bueno, que al final como tú eres el que más sabe a nivel técnico, también difundes un poco en tu entorno, ¿no? Que ahí tenemos una labor también de difusión y de formación a nuestro entorno, ¿no? Entonces el proyecto nos parecía que era muy importante y porque en el proyecto precisamente tenemos el documento que son los ingredientes del edificio, que es el presupuesto. En el presupuesto viene todo lo que trae un edificio, entonces era importante que con ese dato asignarle
el carbono al presupuesto, relacionar carbono con presupuesto. Sí, porque además suele ser un dato que suele influir mucho en la toma de decisiones. Quiero poner este material porque me gusta, lo que te hace pensar en si lo pones o no, te puede echar un poco para atrás, es el precio, es el ingrediente principal, ¿no?, que suele animar a la toma de decisiones. Y por prestaciones. Y la calidad también, las prestaciones también es un dato importante que a día de hoy se tiene en cuenta, ¿no?, a la hora de toma de decisiones. Dijimos, bueno, vamos a probar si aportamos información medioambiental, cómo reacciona la gente, a ver si eso, esperamos que el día de mañana pues sea un factor también de toma de decisiones importantes, pero bueno, por lo menos que a día de hoy se sepa. Entonces, como hemos dicho antes, esto es un poco una foto, ¿no?, para explicar, un gráfico para explicar hasta dónde llegamos. En principio, veis que la interrogación es las emisiones de CO2 en la fase previa a la construcción, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Antes de la fase de uso, hasta que se construye el edificio. Bueno, a partir de ahí establecemos unas actividades en todo el proyecto de huella de carbono. Básicamente ha habido muchísimo trabajo en buscar información, en buscar datos medioambientales asociados a los materiales, que haya habido una gran labor junto con el ecómetro. También teníamos que introducir las metodologías que se siguen en el cálculo de huella de carbono, para estar hablando el mismo lenguaje, que es un alcance 1, que es un alcance 2, que es un alcance 3, que al final, cuando te lo explican, son cosas que son lógicas y tú las traduces en materiales o en una serie de elementos que aparecen en obra, pero bueno, también el saber hablar el lenguaje que habla todo el mundo que está metido en el mercado carbono además es un mundo, o sea, hay mercado, hay bonos, las empresas que cotizan en bolsa también tienen un apartado de RSC y de cuantificación también, y nos parecía que ahí la edificación entra mucho, en las oficinas, cuando una empresa pues va a hacer un edificio, o en la propia administración, bueno, que ahí, aprovechando que está todo ese mercado ya funcionando, nos parecía que eran que venía a la medida, ¿no? ¿Y qué es? Explícalo un poco lo que es alcance 1, alcance 2. Es que lo va a explicar luego Mireia, por eso ya cuando nos metamos en faena, pero bueno, el caso es poder comparar o poder introducir la terminología de la huella de carbono dentro de la terminología de los técnicos y de los proyectos y de la construcción, ¿no? Y otra parte también importante era el estudio de casos, que bueno, Pablo es el que más nos puede contar de eso, luego lo contará él cuando enseñe la herramienta, pero también era una parte importante, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos contado un poco, ¿no?, en qué contexto está la parte de creación de datos, de creación, de búsqueda y de adaptación a lo que hay ahora. Ahora mismo nosotros trabajamos con muchos datos de materiales y de precios y mediciones, y bueno, ver cómo se engancha todo eso con el dato medioambiental y de emisiones de CO2, pues es una cosa que no solo estamos haciendo de forma interna en el proyecto HCE es huella de carbono en la edificación, sino que también lo ponemos en común con los otros dos grupos que están también utilizando hormigones o morteros o bueno, otros materiales que también usamos nosotros, y se compara, ¿no?, a ver qué impactos tiene, a ver cuál es, y sobre todo unificar y tener una misma referencia con carreteras y con trenes. Yo creo que ya llegados a este punto te voy a pasar la palabra, Mireia, y vale, cuentas un poco ya las tripas, la parte más técnica, ¿no?, de la creación de datos. A ver, lo que hemos hecho es hacer una herramienta o una calculadora que lo que hace es unir el presupuesto con ese indicador que es las emisiones de carbono asociadas a los materiales, pero no solamente de los materiales en sí mismos, sino en la puesta en obra de esos materiales hasta componer un edificio, ¿no?, que es lo que viene detallado en un presupuesto, porque en un presupuesto no tenemos ladrillos, sino que tenemos muros de ladrillo puestos de una cierta manera, o sea, son composiciones de materiales. Entonces, ahí ha estado todo el trabajo que ya había comenzado Ecómetro, que es el partir
de la base de precios más usada, que era la base de precios centro, ¿no? Que es la que usamos más o menos todos los técnicos para hacer los presupuestos en construcción de edificios. Entonces, esa base de datos tiene unas tantas mil entradas, materiales simples, que luego se componen, ¿no? Para hacer las partidas de obra. Y de esos materiales simples, nosotros lo primero que hicimos fue hacer un barrido de ver qué partes del presupuesto a día de hoy podíamos evaluar y cuáles no podíamos evaluar. Entonces, básicamente hemos cogido los capítulos, o sea, estamos estudiando, o la herramienta te da el valor en carbono de los capítulos que más peso tienen en la obra, que son las estructuras, bueno, eso... En general todos los capítulos, a excepción de las instalaciones. De las instalaciones. Eran como bastante complicados de evaluar, primero porque tienen muchísimos términos, muchas materias simples, y también porque conseguir los pesos de, pues, al final de mecanismos, de tubos y demás, es complicado. Aparte de que bueno, pues luego también depende de cómo se fabrique el mecanismo, no solamente está relacionado con el peso del material, sino con el proceso industrial que pueda haber. Eso es. Entonces, tomábamos esos materiales que creemos que van a tener más impacto a la hora de construir un edificio. Y por otro lado teníamos las bases medioambientales, que hay cierta información medioambiental asociada ya a materiales de construcción, y teníamos que hacer algo que uniera esas dos bases, una base de materiales y una base de precios, una base de mediciones de la construcción. Entonces, lo que hicimos fue hablar con el Instituto Torroja y hablar con Ecómetro. Ecómetro estaba desarrollando ya esa base de precios, ese estudio y esa compatibilidad. Lo que estáis haciendo era compatibilizar un presupuesto con el mundo de la sostenibilidad, que es a través de conseguir los pesos de todos los materiales que componen la base de precios centro. Y por otro lado, el Instituto Torroja tenía un proyecto medio muerto, vamos, ahí que lo habían empezado, dormido, que al llegar nosotros se reactivó. Y ese proyecto que tenía el Instituto Torroja es una base, es como la base pública donde se van a ir albergando los datos medioambientales de todos los productos de la construcción. Porque el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción es como la sucursal de la administración española que estudia la construcción. Está asociado al CSIC, o sea que es un centro de investigación, no tiene que ver con fomento ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, entonces ellos tenían ese proyecto y lo que estamos haciendo es crear esa base de datos pública con unos valores, asignando a los materiales un valor ambiental. Y ese valor lo hemos llamado un valor estimado de referencia. ¿Por qué? Porque lo hemos estimado nosotros y es el que tenemos ahora de referencia como valor ambiental para un material. El mismo nombre lo indica, esa base de datos se llama OpenDAP, o sea que lo que en un futuro albergará, o intentaremos que albergue, o intentará el Instituto Torroja que albergue todas las DAPs de todos los productos de construcción, que sería como el dato más fiable asociado a sostenibilidad y a un material, ¿no? Perdona, Mireia, ¿qué es una DAP? Una DAP es una declaración ambiental de producto. Una DAP es el estudio completo del ciclo de vida de un material, y en ese estudio completo tú lo estudias desde su cara medioambiental, viendo qué impactos tiene ese producto de cara al medio ambiente, y dentro de ese estudio medioambiental te salen muchísimos indicadores, pero a día de hoy el que estudiamos nosotros solo tomamos el carbono, porque como ha dicho Mariluz, es el que está en la calle, ¿no? Del que se habla y en el que se habla en el mundo empresarial. Entonces Torroja va a crear una base de datos abierta, de datos medioambientales abierta. Eso es. Con 3 tipos de datos, ¿no? Con 3 tipos de datos. Va a tener los valores estimados de referencia, que es lo que ya vamos a tenerlo, que son esos valores que hemos estimado nosotros. Luego va a tener las DAPs, que son el valor medioambiental de un producto en concreto. O sea, si hablamos en términos de construcción, pues diríamos el ladrillo de la fábrica tal, de tal formato, pues ¿qué valores tiene? ¿Qué declaración ambiental de producto tiene? Y luego va a tener otros valores
que son los valores genéricos, los valores sectoriales. Claro, y ese valor sectorial es si todos los fabricantes de ladrillo se juntaran y asignaran un valor medioambiental o una declaración ambiental de producto a cierto formato de ladrillo, pues tendríamos un valor sectorial, que es de todo el sector de ladrillos. Que esta mañana hablando con Diego, él decía que los fabricantes de madera ya están llegando a eso, y los de cemento también están llegando a valores sectoriales, o sea, que más que ir hacia DAPs de producto, creemos que se va a ir más hacia esos valores sectoriales. Eso representa calidad del dato, 3 calidades del dato diferentes, sí. Y en función de que se vaya afinando, pues tendremos datos mejores, tendremos declaraciones ambientales de edificios, si se puede llamar así, o huellas de carbono en edificio más finas, más afinadas, más precisión, más precisas. De hecho, uno de los objetivos que tiene el proyecto de huella de carbono es que todos los BER son los valores estimados de referencia que se están creando junto con todo este proyecto de la mano para estimar pues, una cifra. Poco a poco el propio mercado vaya reaccionando y vaya aportando cada fabricante su propia DAP, o bien una DAP sectorial o bien una DAP del propio producto. El propio producto lleva nombre y apellido de ese producto, de cómo se ha fabricado ese producto por esa compañía. Entonces, lo ideal sería que en un futuro, pues todos esos datos estimados, cada vez haya menos BER en ese cálculo y cada vez haya más DAPs metidas, bueno, son más fiables. El BER es un valor estimado, pero no inventado. No es inventado. Lo estimáis con el Torroja, pero viene de bases de datos, de análisis, de los diferentes datos de carbono que hay a nivel europeo, ¿no? De hecho, las premisas nos las marca la Oficina Española de Cambio Climático. O sea, lo que os contaba antes del registro de la huella de carbono, del cálculo de huella de carbono, si trasteáis un poquito por internet y os metéis en la página de la Oficina Española de Cambio Climático, veréis que hay una calculadora oficial para que la gente pueda registrarse. O sea, tú te registras usando los mismos datos para todo el mundo y por eso te registras, que a día de hoy no tiene mucho valor tener más o menos huella que otro, pero bueno, tiempo al tiempo y ya la gente cada vez irá afinando más. Y entonces, lo que en nuestro proyecto está aportando la Oficina Española de Cambio Climático es una supervisión de esa información medioambiental que se está metiendo, porque ellos a su vez a nivel europeo llevan trabajando muchísimos años la información del carbono a nivel sectorial, ¿no? Y bueno, tú eso os lo sabéis mejor vosotros, el orden de prioridad el origen de los datos que hemos tomado, pues ahí hemos seguido un orden que nos ha establecido la oficina. Porque lo que hemos referenciado son los materiales que contiene el Código Técnico de la Edificación, que lo crea el Instituto Torroja, el catálogo de elementos constructivos, que es como si fuera el listado de referencia de materiales que usa la normativa española en construcción, ese catálogo, ¿no? Ahí hay un listado de materiales y hemos partido de ese listado de materiales. A ese listado de materiales, esto es para generar los valores estimados de referencia, a ese listado de materiales le hemos asignado los valores medioambientales referidos al carbono, a las emisiones de carbono, que hemos ido buscando en fuentes medioambientales internacionales que están en funcionamiento, con esa regla de categorías, ¿no? Teniendo las hemos considerado o las ha considerado la Oficina Española de Cambio Climático más fiables y así pues hasta ir encontrando algunos datos los hemos encontrado en fuentes medioambientales de Canadá. Entonces ese dato que es tan lejano, que no sabemos muy bien cómo se ha hecho, que no es una fuente muy fiable, pues lo hemos penalizado, ¿no? Entonces, de esa manera, asignando de las fuentes medioambientales internacionales a esos materiales que componen el catálogo de elemento constructivo, le hemos ido asignando unas emisiones y las hemos ido pasando por una matriz de incertidumbre, penalizando en función de la cercanía del dato de la fuente al material. No sé si lo entendéis bien más o menos, ¿no? Entonces, por un lado, vuelvo al principio, teníamos toda la lista de materiales básicos que componen los presupuestos y por otro lado, que son como unas 11.000 entradas, ¿no, Pablo?
la base de datos son 30.000. Sí, y hemos hecho una reducción a 11.000, que son los que vamos... Lo podéis seguir ahí. Sí, es eso, esas columnitas de allá arriba, ¿no? Ahí veis cómo se ha ido haciendo la equivalencia. Entonces, y partíamos por el otro lado del embudo, ¿no? Por el otro lado teníamos 200 valores medioambientales asignados, bueno, unos 150 valores medioambientales que estaban en esas fuentes internacionales de CO2. Al asignarlas al catálogo de elementos constructivos conseguimos 260, pero todavía estábamos en un juego de 11.000 frente a 260. Y en esa unión de esas dos columnas centrales es donde entra la herramienta ARCO, que es la que hemos desarrollado juntos, ¿no? ARCO. ARCO 2. Es ARCO 2. Arquitectura y CO2. Es el juego de palabras. CO2. Fácil. Entonces, luego os daremos la web para que si queréis ir trabajando con ella, nosotros encantados. Además, así nos ponéis pegas y nos escribís y nos contáis qué os parece todo, ¿no, Pablo? Entonces, bueno, la herramienta ARCO, o ARCO 2, lo que hace es aplicar, unir esas dos columnas en base a los protocolos de huella de carbono. Entonces, los protocolos de huella de carbono lo que te dicen es cómo tienes que hacer para calcular tu huella de carbono o de un producto, en este caso, ¿no? La huella de carbono se puede calcular de dos maneras y con dos protocolos distintos. Uno es para organización, que es el de tu empresa en funcionamiento, qué emisiones tiene, o la de producto. Un producto es la huella de carbono que emite al construir un brick de leche de tal tamaño y con tal formato, ¿no? Entonces, nosotros creíamos que debemos usar el protocolo de producto considerando la obra de un edificio como un producto. La construcción de un edificio es un producto más complejo que un brick de leche, pero al fin y al cabo es un algo que se crea, que se fabrica con unos ingredientes, ¿no? Y es que lo de los alcances no sé si es un poco... Yo quería puntualizar un poco lo que decías antes de la base de datos de 11.000 sí. a la de 200. ¿Eso qué quiere decir? Pues que al final la base de datos que utilizamos, que por cierto habría que mencionarlo, hemos utilizado la de centro porque es la más utilizada en España, pero habría que empezar a hacer traductores de código y que se pudiesen utilizar todas las bases de datos, sí. ¿no? O que el resto de bases de datos se animasen a hacer un trabajo de crear esa relación, 11.000 frente a 150. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en la base de datos tenemos igual 30 tipos de ladrillos y el dato medioambiental es 1 kilo de barro cocido, ¿vale? Cuando haya declaraciones ambientales por cada tipo de ladrillo, pues tendremos una base de datos equitativa, no un embudo, sino 11.000 frente a 11.000. Sí, pero no tenemos información medioambiental, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesaba ahora era con esta herramienta llegar a un número gordo, a un número que va a ser muy gordo, gordísimo, pero da igual, es el que hay ahora mismo. Y es una labor de plantar la semilla, ¿no? de empezar a trabajar con esto, de empezar a que los técnicos vayamos conociendo que hay otros datos a considerar cuando proyectas, que son los datos medioambientales, y también los fabricantes que vayan siendo conscientes de ello y que además de facilitarnos pues el formato, la transmitancia, no sé qué, pues nos faciliten también sus datos medioambientales. Porque hasta que no salió la K sub G, yo creo que ningún fabricante daba la transmitancia de su producto. O sea, que vamos avanzando y yo creo que los técnicos somos los que vamos tirando del mercado de la construcción, ¿no? O cuando no se nos pone la normativa por encima, que tira de todo, ¿no? La normativa es la que tirará. Sí. O esto se penaliza fiscalmente o de alguna manera, o simplemente por conciencia llegará a poca gente. No sé, yo a veces soy optimista, a veces más pesimista, pero bueno, al final la gente se mueve por el euro más que por el carbono. Pero que empiece a haber datos para que se favorezca o se penalicen fiscalmente, bueno, pues diferentes... Por lo menos que generar esa información no le cueste a los proyectistas mucho, que no sea volver a picarse, vamos, eso es imposible, olvídate. O sea, nadie va a
picarse uno a uno, buscar el origen, hacer el enlace, todo lo que hemos hecho aquí. Entonces, uno de los objetivos principales de este proyecto era extender o popularizar este parámetro que solo se hablaba en algunos sectores y pues que los proyectistas, que al final, insisto, proyectistas y resto de agentes, los promotores y el propio consumidor, ¿no? Que ya cada vez parece que va habiendo más conciencia del medio ambiente, pues el mercado de la construcción, que tiene un peso tan grande, un volumen tan grande, todo el mundo, el que más, el que menos, siempre ha tenido relación con algo de eso, pues como consumidor, pues bueno, que sea otra cosa que está ahí y en la que la gente se pare a pensar en ello, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la herramienta Arco 2 lo que queremos es que haga eso, ¿no? Que para los proyectistas sea fácil meter un presupuesto y conseguir el carbono, que luego Pablo os va a explicar cómo funciona y que solo te cuesta 5 minutos de tu vida saber ese dato extra de tu proyecto. Y por otro lado, empezar a difundir lo que este año haremos una labor grande de difusión entre técnicos para que se popularice esto, el carbono en la construcción de edificios. Pasamos, ¿no? Yo no sé si ya... Bueno, aquí están los 7 gases de efecto invernadero, pero vamos, esto ya es entrar en más detalles técnicos que a lo mejor ahora mismo mejor pasamos a la herramienta. Esto intentaba explicar un poquito, ¿no? Que tú a partir de las mediciones pasas por la herramienta y ya no solo tienes los euros, sino que tienes también unas emisiones de CO2. Emisiones de CO2. Y ya, a partir de ahí, se estudian las conclusiones y, en fin, eso va a ser una tarea interesante. Entonces, las emisiones, o sea, la herramienta Arco calcula en el presupuesto, ¿no? Los ingredientes y la puesta en obra en esos ingredientes, y eso nos da un valor de CO2, pero también hacemos que el proyectista meta algún otro dato para tener ese valor de CO2 no solamente por euros del proyecto o por kilos de materiales, sino también por usuarios, por metro cuadrado, también viendo la comparativa entre el dato que te da el certificado energético, que es el CO2 en fase de uso, y el CO2 de puesta en obra, ¿no? Entonces ahí con la herramienta un poco empezaríamos a poder comparar las dos fases de las 3 que componen el ciclo de vida del edificio. La construcción, asociado al dato del certificado energético, que es en el uso del edificio, y nos faltaría la demolición, que a día de hoy, si el de la construcción ha costado y es un número gordísimo, pues el de la demolición pues ya ni hablamos, vamos, ni lo hemos trabajado porque creemos que sería ese sí que sería inventado directamente. Entonces, en esas estamos. Otro proyecto. Una pregunta de esto. Porque vamos a hacer un... Quería preguntar, en la fase de construcción, ¿qué habéis calculado? O sea, para calcular el CO2, ¿qué proceso habéis calculado? Porque me imagino que varía mucho, por ejemplo, del tipo de empresa, cómo hace un proceso constructivo otro, qué tipo de maquinaria usa, claro, el consumo energético asociado. Es que esto, digamos que es previo a la construcción, porque es el presupuesto de proyecto. Si tú, hasta la puerta de la obra. De la obra, pero si tú tuvieras tu presupuesto de fin de obra... El as-built, qué es lo que has hecho exactamente y cómo lo has hecho, la contrata aquí tiene mucho que decir. Claro. ¿Dónde comprar los materiales? Porque la fase de transporte también es muy importante. Entonces, con esto, no, lo que quieres decir es que es un dato teórico. Es un dato teórico. O sea, si tuvieras el presupuesto de fin de obra, si lo pasaras por la herramienta, probablemente te daría otro valor un poco diferente al de proyecto. Entonces, prácticamente los materiales están calculados hasta la puerta de la fábrica, ni siquiera la No, puerta de la obra. La herramienta contempla también para ciertos materiales los que... La herramienta dentro de su motor selecciona 10 materiales, hemos puesto 10, que tienen más peso, los que más kilogramos han sacado, o sea, el más peso de verdad, o sea, los kilos que han sacado en obra, y a eso sí que dejamos opción
de asignarle una distancia y un medio de transporte para completar, intentar completar que no sea solo el peso de los materiales hasta la salida de la fábrica, sino que se contemple también esa fase de transporte. Lo que pasa que tampoco queríamos centrarnos en eso porque tú conoces eso y me lo estás diciendo, ¿no? Y nosotros también, pero fuera de este grupo no creas que hay mucha gente que sabe nada de esto. Entonces lo que no queríamos es que hubiera que hacer muchas cosas, ¿sabes? Simplemente que fuera fácil y que un proyectista lo considerara más como un juego, pues voy a ver qué datos sale. Entonces, con estos primeros datos vamos a tener datos de proyectos reales que hayan hecho distintas personas y veremos qué conclusiones sacamos. Es que todavía eso no lo ha hecho nadie, no sabemos qué pasa. Nos pondremos, pues, ahora Pablo ha metido algunos datos y tal, y vemos que en una vivienda unifamiliar lo que más carga medioambiental son las 4 ventanas que tiene, en lugar de toda la estructura, ¿sabes? Entonces, cuando tengamos 16 viviendas, pues veremos que a lo mejor los vidrios no aparecen en esos 10 materiales a los que les asignamos el transporte, pero tienen que aparecer porque sí que tienen mucho peso medioambiental. O sea, aquí hay un trabajo de este año, ir recibiendo proyectos y estudiarlo para ir afinando la herramienta. Pero vamos, básicamente materiales, el transporte a la obra y la puesta en obra, porque eso también se contempla en las partidas del presupuesto, cómo se coloca la maquinaria. Sí, también, porque además los ingredientes son materiales y los ingredientes son maquinaria. Los ingredientes de un proyecto. Vemos como un ejemplo, es la primera vez que lo vamos a hacer con un Mac. ¿Sabéis lo que es todo esto, el testeo y ver cómo funciona? Venga, Pablo, ponte aquí, Pablo. Tenemos... Pues nada, a mí me tocó la parte de, bueno, como al aparejador de ¿y esto cuánto cuesta?, ¿no?, después de hacer el proyecto. Entonces, bueno, ya han explicado un poco que el objetivo de esta herramienta era crear conciencia, porque es un tema que, bueno, pues más o menos, por lo menos en fase de bonanza se calcula que como el 50% del consumo energético mundial está relacionado con la construcción y sin embargo no tenemos ningún dato de cuánto CO2 se emite, ¿no? Entonces nos parecía muy importante pero que se valorase, pero para valorar, o sea, que lo valorase la gente, empezando por los técnicos y luego el resto de la sociedad, ¿no?, llegando a instituciones, pero la verdad es que hasta ahora no teníamos ninguna herramienta, ¿no? Para poner en valor, bueno, para que esta herramienta realmente funcionase, sí que nos planteamos, que es un poco lo que se ha explicado, ¿no?, que fuese una herramienta sencilla. O sea, de hecho, si un aparejador o un arquitecto o un ingeniero de hace 30 años que nunca hubiese oído hablar de CO2 se pudiese hacer esto, realmente solo tendría que saber o preocuparse de dónde traer los materiales más usados de la obra. El resto, pues es simplemente como ir rellenando, pues bueno, más que rellenando, ir pegando archivos de un lado para otro, ¿no? Es muy sencillo, es muy rápido, se tarda como 5 o 6 minutos una vez que se tiene ya las habilidades preparadas en resolver una vivienda, ¿no?, en cargar el presupuesto y obtener los datos. Es muy exacto porque, bueno, pues viendo un poco los programas que había anteriormente o las certificaciones que teníamos anteriormente en funcionamiento, pues al final sí que se basaba bastante en las envolventes, en la estructura, pero había muchos elementos que se quedaban fuera, ¿no? En este caso, pues evaluamos tanto, como al final evaluamos el CO2 emitido a partir del peso de todos los materiales que componen el edificio. Pues bueno, nosotros tenemos ladrillos para hacer estructura, para hacer cimentación, para hacer saneamiento, pero también los tenemos para hacer urbanización y jardineras, o para el ladrillo que tabica la bañera. Entonces, bueno, pues nos parece que sí que es un programa que contempla realmente, sin hacer mucho esfuerzo, o sin hacer ningún esfuerzo, simplemente haciendo unas mediciones serias, pues contempla todo lo que hemos metido en la obra, ¿no? Yo creo que eso es bastante importante. No supone un trabajo extra, lo único que hay que hacer es hacer el presupuesto respetando, sí, la codificación de capítulos, de partidas, y usando única y exclusivamente los materiales básicos de la base de centro, pero bueno, que eso es un esfuerzo que yo creo que está al alcance de todo el mundo, ¿no?, y que no genera mayor problema. Las unidades de obra nosotros las podemos cambiar, o sea, si queremos
pues ya es un ejemplo un poco extremo, ¿no? Pero si en una fábrica queremos cambiar el mortero de cemento por un mortero de cal, se puede hacer, simplemente cambiar un material básico por otro. Si queremos cambiarlo por mortero de barro porque fuese todavía más ecológico, lo podríamos cambiar sin mayor problema. Si quisiésemos jugar a cambiar la altura de la junta de mortero para ver qué es lo que salía más económico a nivel de CO2, se podría hacer simplemente cambiando los descompuestos de la unidad. Entonces yo creo que en ese sentido es bastante serio, muy fácil, bastante rápido y sobre todo muy flexible, ¿no? Y por último lo que nos planteábamos es que no queríamos un dato gordo, un solo número, ¿no? Porque al final si nos dicen pues son 5.000, tampoco nos enteramos si la comida ha sido cara o barata, ¿no? Lo que queríamos era que nos diese un total de CO2 y luego que nos pudiese distribuir ese CO2 por lo menos por capítulo. De momento lo hemos conseguido distribuir por capítulos, pero en el futuro nos gustaría también poder analizarlo por partidas, ¿no? De tal forma que cuando lleguemos al final del proceso de evaluación podamos decir cómo mejoramos este proyecto, porque bueno, pues con el tiempo cualquier técnico iremos cogiendo habilidades o iremos cogiendo conocimientos como para hacer casas y edificios pues más respetuosos, ¿no? Pero todo esto lleva un proceso de aprendizaje, entonces hasta que no sepamos las recetas que funcionan mejor, sí que nos parecía que era muy importante que se pudiese volver a evaluar el proyecto sin pasar por un trabajo muy grande, ¿no? El resto de herramientas, pues al final uno tenía que coger una sección tipo de fachada, ver cuántos metros había de fachada, que eso tenías que sacarlo de las mediciones, pues al final podías pasarte un par de días con lápiz y papel haciendo el proceso. Claro, cuando terminas no te quedan muchas ganas de repetir el cálculo, ¿no? Sin embargo, aquí es simplemente hacer otra versión del presupuesto, pues cambiando a lo mejor el tipo de fachada o cambiando el tipo de estructura, bueno, cambiando lo que tú veas, ¿no? O cambiando el material de aislamiento, depende sobre lo que quieras actuar. Ahí cambias la unidad con la que está medido pues esa unidad de obra, vuelves a exportarlo a BC3, que es sobre lo que hemos trabajado, y evalúas otra vez en 5 minutos, o sea que aparte del cambio constructivo que puedas realizar, lo que es el tiempo de evaluación vuelven a ser 5 minutos, ¿no? Y te sale otro número. Precisamente hay una pregunta sobre eso, sobre si se puede ver un ejemplo comparativo, supongo que se refiere a eso, si puedes comparar diferentes soluciones. El comparar implica cambiar las mediciones y presupuesto, claro, y volver a meter ese presupuesto en el programa. El programa no lo hace solo, o sea, tú cambias en tu proyecto, si lo tienes asociado a un BIM, que sería el futuro y lo que hay que acabar de desarrollar, tú cambias la solución constructiva en tu BIM, te cambian las mediciones y vuelves a meter las mediciones y que todo fuese enlazado, ¿no? Y en un BIM que pudiese ir enlazado el CO2 directamente. Yo creo que hay que mirar hacia ahí, ¿no? De momento lo que tenemos que hacer es cambiar el presupuesto, cambiar las mediciones manualmente, volver a meter las mediciones aquí y bueno, pues comparas uno con otro. Bueno, pues si queréis entrar ya un poco en harina, pues eso, para poder, o sea, para no trabajar doblemente, lo que hay que hacer es hacer el presupuesto utilizando la base centro. Estamos con la versión 2013, pero habrá, bueno, formas de compatibilizar unas versiones y otras. Entonces la única condición es que respetemos el esquema de capítulos, que para eso os hemos preparado una plantilla en la que ya los capítulos están vacíos, pero tienen la misma codificación que centro. Ahí vamos metiendo nuestras unidades. Cuando las queramos modificar tanto en cuantías como en materiales básicos, pues tiraremos de la base, y lo importante es que las cuantías se pueden cambiar todas las veces que queramos, podemos cambiar los materiales, pero el código del material básico ese sí que es sagrado, porque es el código con lo que relacionamos con los valores estimados de emisión. ¿Lo puedes hacer con Presto, con Memphis? Puedes hacer con lo que quieras, lo importante es que después tú tengas la posibilidad de exportarlo a BC3, que es el formato universal de presupuestos. Entonces, ya con tu presupuesto en BC3, lo que tenemos que hacer es hacer una primera traducción. ¿Cómo salgo yo de aquí? Vale. Bueno, como os intentaba explicar al principio, lo que intentamos es extraer todos los materiales simples del edificio y no tenerlos en un solo saco, sino distribuirlo por capítulos al menos. Nosotros hemos llegado a evaluarlo por unidades, pero de momento el programa solamente evalúa por capítulos, ¿no? Entonces, bueno, antes de empezar con toda la rutina de la página web, os voy a explicar cómo se traduce el BC3 a un archivo CSV, que es el archivo desde el que se puede copiar. Hay que hacerlo con Excel. Esperemos que para este año podamos hacerlo también en software libre, con tipo LibreOffice o demás, pero bueno, pensamos que el Excel
es bastante asequible como programa, que no es como tener un Presto, o sea, no es como obligaros a tener un Presto, un Memphis o un GES, ¿no? Esta es la parte igual más engorrosa del programa en cuanto a que tienes que meter un CSV dentro del programa, no metes el BC3 directamente, entonces tienes que traducir un BC3 a un CSV. Queremos que esto lo haga directamente el programa e introduzcamos directamente un BC3 dentro del programa. Ese sería el objetivo, ¿no? Y bueno, cuando podamos lo modificaremos. Para descargarnos el traductor de informes de presupuestos BC3 a formato CSV, que es el formato con el que puede leer nuestro programa los presupuestos, lo que tenemos que hacer es, en la página web, irnos a la segunda pestaña, instrucciones, y irnos al punto 2. Realizar una traducción de este presupuesto en formato BC3 a formato CSV. Le damos a descargar, y una vez que hemos bajado ese archivo, que es una macro para Excel, lo abrimos con Excel. Queremos en el futuro hacerlo con LibreOffice, pero de momento no ha sido posible. Bueno, lo primero que nos va a pedir Excel es la autorización para utilizar esa macro. Le damos a opciones del cartelito que nos sale y habilitamos este contenido. Después nos vamos a la pestaña de inicio y nos vamos a opciones de Excel. Ahí tendremos que habilitar la ficha de programador, que es lo que nos permite trabajar con macros. Le damos a aceptar y en la derecha del menú de herramientas abrimos la cinta de programador. Activamos macros, ver macros, y pinchamos en utilizar el programa completo, no solamente una parte. Ahora lo que nos va a pedir es un archivo en formato BC3, que será el archivo de la obra que queramos evaluar. Entonces nos vamos a donde tengamos el archivo y abrimos el archivo en BC3. La macro va a empezar a pensar y va a empezar a traducir toda la información que tenemos en el presupuesto al tipo de informe que queremos utilizar nosotros. Esto tarda más o menos en función del tamaño del archivo y de la velocidad del ordenador, pero bueno, suele ser entre 20 y 60 segundos, no más. Es importante que no movamos el ratón ni que intentemos grabar nada mientras que esté pensando. Una vez que ya lo ha traducido, lo guardamos, le damos un nombre. Siempre hay que guardar primero en Excel, aunque tengamos la tentación de guardarlo directamente en CSV, eso no funciona bien. Entonces lo guardamos en Excel y lo que va a hacer es generarnos un archivo adjunto con el nombre que hayamos querido o que hayamos utilizado, en el que lo que hace es ordenar todos los materiales básicos de la obra, no solamente por código, sino que va a ordenarlos por unidades de obra. De esa forma sabemos de cada material básico qué cantidad hemos utilizado en cada una de las unidades de obra, y más a la derecha en cada subcapítulo, en el caso de que los haya, o en cada capítulo. Entonces tenemos la información de dónde hemos utilizado, por ejemplo, todas las arenas de río. Las tenemos en los solados, en los recibidos, con sus cantidades anexas, y de la misma forma lo tenemos ordenadas por capítulos. Esto es importante porque lo que hacemos con nuestro programa es asignar estos códigos de materiales básicos. Eso lo hacemos luego en la web, pero para que sepáis cómo funciona, lo que hacemos es asignar estos códigos de materiales básicos a un subtipo de material. Digamos que estos son los materiales comerciales, y lo otro son los tipos de material. Pues tendremos diferentes tipos de ladrillo, pero al final son todos ladrillos. Esos subtipos, o ladrillo en este caso, tendrán un factor de emisión por kilo de material asociado. Entonces al final lo que estamos haciendo es esta cantidad de materiales multiplicarlo por su peso específico, que eso es el trabajo que hemos hecho con Centro, y a su vez por el factor de emisión. Entonces de cada uno de estos materiales básicos ordenados por unidades de obra y por capítulos, tenemos la cantidad de kilos de CO2 que ha emitido. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que hace el programa. Nos ordena los materiales básicos por unidades. Nos ordena también la maquinaria por unidades, con su consumo de gasoil asociado. Y nos ordena la mano de obra. La mano de obra todavía no la hemos contabilizado, pero es una cosa que se podrá hacer en el futuro. Sí que es interesante que veáis que, bueno, pues hay materiales básicos que están asociados a capítulos que no están
todavía contabilizados, ¿no? Cuando hablábamos que no se contabilizaban carpinterías, ni instalaciones, ni demás, pues bueno, aquí tenemos toda la información, pero hay parte de la información que no va a ser computada. Este archivo nos sirve para traducir el consumo a CO2, pero nos va a servir también, sobre todo, para en el futuro, cuando ya tenemos en el futuro, dentro de 5 minutos, cuando tengamos un dato de emisión de CO2, poder venir aquí, poder comprobar si hacemos un filtrado, que es una cosa bastante sencilla, podremos ver qué materiales hemos utilizado, por ejemplo, en el capítulo de cimentaciones y dónde. Entonces, con esa información podremos buscar soluciones alternativas que con nuestros conocimientos o con los datos que también tenemos en la página web de cada uno de las emisiones de cada uno de los materiales, en este caso de los subtipos de los materiales, se nos puedan ocurrir. Con esa información, con esa reflexión, cambiaremos nuestras mediciones en el archivo de Presto, de Memphis, de lo que sea, lo transformaremos otra vez en BC3 y podremos hacer otra vez la evaluación. Es una herramienta muy útil, no solamente pues eso, para evaluar, sino para pensar después cuáles pueden ser los caminos para reducir nuestra emisión de CO2. Y bueno, pues una vez que ya lo tenemos en Excel, lo único que tenemos que hacer es guardarlo en CSV. Le damos otros formatos, en guardar como, y abajo guardamos en CSV, y es importante poner CSV, como veis hay CSV para Macintosh, CSV para MS2, pero nuestro formato es el CSV delimitado por comas. Lo guardamos como tal, lo abrimos si queremos. Este es el formato CSV. El formato CSV es exactamente igual que el otro, lo único que no tiene esa codificación por colores. Digamos que para trabajar con él, como técnicos, pues es más plano, más difícil de manejar, pero bueno, es lo que lee el programa. Si os fijáis, y ahora vamos al archivo, el icono es exactamente igual que un Excel, lo único que tiene aquí una pequeña letra cursiva en negro. De todas formas, en el tipo de archivo, en un leéis hoja de cálculo y en el otro archivo de valores separados por comas para Microsoft Excel. Y bueno, esa parte de trabajo ya está hecha y ahora lo que tenemos que hacer es evaluar un proyecto en la pestaña de la página web. Nada, vamos a evaluar este, que es con el que hemos estado haciendo pruebas. Entonces hay una serie de datos que tenemos que meter obligatoriamente, que son los que están marcados con asterisco. Lo demás, digamos que son, bueno, como más indicaciones que ponemos, pero que no tienen más. Esto, aquí va. Entonces tenemos que meter obligatoriamente la superficie construida, la superficie útil, la superficie computable, el número de usuarios, y esto es porque muchas veces nos hemos planteado que la vivienda de por sí puede ser muy ecológica o bastante respetuosa por metro cuadrado, pero que no siempre tiene, o no siempre está justificado hacer una vivienda gigantesca de 1000 metros cuadrados para una pareja, ¿no? Entonces, pues no se bloquea el programa, pero que al final nos haga reflexionar, ¿no? En este caso eran 5 habitantes, lo que se preveía, luego metemos el presupuesto. Todo eso viene de muchos debates que hemos tenido de Ecometro sobre qué es una vivienda ecológica. Una vivienda de 1000 metros cuadrados para una pareja, por muy passive house, muy materiales eco, ¿es ecológica? Sí, no. Entonces hay que medir pues, por metros cuadrados, por usuario, en función del presupuesto también. Entonces, ¿No se penaliza por la calificación? No se penaliza, pero sí es para que tú pongas un poco en relación, ¿no? Al final, pues una solución que emita poco CO2 no tiene por qué ser muy eficiente luego durante la vida, entonces no hay un cruce de datos en cuanto a números, pero sí que es un indicativo de cómo empezar a valorar, ¿no? Qué relación puede tener una cosa con la otra. Entonces nada, pasamos al siguiente y aquí lo que hacemos es cargar el archivo Excel, guardado en formato CSV, que hemos generado anteriormente. Entonces, este sería. Aquí siempre hay que poner punto y coma, aunque lo hayamos grabado como coma, ¿vale?
Y nada, pasamos al siguiente. Entonces ahora lo que va a hacer es, con esas tablas en las que veíamos los materiales simples ordenadas por capítulos y por unidades, lo que va a calcular son los 10 materiales simples que más utilizamos en todo el edificio. Nos parecía que era importante calcular el tema de transporte, pero tampoco podíamos volvernos locos buscando dónde venía el último timbre de la casa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues los que más pesan, que son los que tienen más trascendencia al fin y al cabo en el transporte, son los que vamos a evaluar. Seleccionan los que tienen más masa, y lo que hacemos es meter dos variables. Por un lado, el rango del que viene el material. Tampoco hace falta saber exactamente de dónde viene, si del pueblo de aquí o de un poco más allá, pero sí saber si es un material local, si es nacional, europeo, lo que sea, ¿no? Entonces vamos metiendo aquí pues unos rangos de transporte. Este que viene en vacío es un error que estamos solucionando. Decíamos que se hace en 5 o 10 minutos si tienes esos datos. Claro, hay muchas veces que no tienes o los tienes que buscar, pero eso te obliga a saber un poco de dónde vienen los materiales. Y luego le metes una forma de transporte. Evidentemente a tu obra, salvo que sea una obra en el puerto, va a llegar todo por camión, ¿no? Por carretera. Pero sí que se puede valorar más o menos cuál puede ser el recorrido máximo, ¿no? Si traemos una piedra de Australia, pues es evidente que vendrá por barco, y ese será el valor más representativo del transporte. La pantalla, ¿cómo sube en un Mac? Ah. Vaya. Bueno, a ver. Bueno, no, sí lo he puesto. A ver. Ahí habría también, en todos los aspectos, todo el proceso es un inicio para este cálculo, ¿no? Habría muchas cosas que debatir, porque tú igual, yo qué sé, 3.000 kilómetros de barco contaminan tanto como 100 de transporte por carretera, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, lo estoy diciendo a voleo, no sé cuáles son los datos exactos, ¿no? Tú coges el transporte mayoritario, pero igual, o 200 por carretera contaminan más que 3.000 en barco, ¿no? Pero bueno, poco a poco iremos afinando. Lo que hablábamos hoy, ¿cuál sería el objetivo? Es que tuviésemos una base de datos, la que estamos utilizando ahora de centro, donde tuviese todos los materiales, información del material, del precio, del peso, como estamos diciendo, y que encima que los materiales viniesen georreferenciados. Si tuviésemos todos los materiales georreferenciados a través del sistema de SIGPAC y diciendo dónde está nuestra obra, nos va a calcular los kilómetros. Pero bueno, eso poco a poco se pueden ir introduciendo más aplicaciones y ir dándole más rigor a la aplicación. Vale, bueno, pues ya solucionado esta parte, ya se ha hecho el cálculo. Entonces ahora lo que vamos a ver son los informes. Aparece una primera parte en la que aparecen los datos del proyecto, lo que hemos metido antes, ¿no? No hemos metido todos, pero si metiésemos todos aparecerían completos. Tipo de uso, número de usuario, la superficie, etcétera, etcétera. Luego los datos de transporte de esos 10 materiales más pesados, un total de emisiones. Aquí para una casa de 150 metros pues se calcula sin instalaciones que estamos consumiendo como, bueno, estamos generando 73 toneladas de CO2, que no es nada, ¿no? O sea que es bastante. Y luego lo que vamos a empezar a ver son unos gráficos comparativos, ¿no? En relación a esos valores que hemos metido de número de usuarios, de metros construidos, de euros gastados o de kilos de edificio, lo que vamos a ver es un consumo de CO2, una emisión de CO2 por cada uno de esos valores. Cuando tengamos una base de datos, lo que vamos a ver es una relación de nuestro círculo en relación a un círculo mayor o menor, que será la media de los edificios que hemos ido evaluando hasta ahora. Como de momento no tenemos nada, pues no hay nada evaluado. Y a partir de ahí lo que vemos es pues las barras ordenadas por capítulos, tanto de la emisión por transporte como de la emisión por emisiones embebidas. Entonces vamos pasando los capítulos
y vamos viendo, bueno, pues la importancia que tiene cada uno, ¿no? Aquí en la primera evaluación nos ha llamado la atención que en una vivienda que, bueno, que sí que está orientada al sur y que tiene un buen soleamiento, pero que tampoco es un edificio de oficinas lleno de cristales, pues la carga de CO2 asociada a vidriería es bastante elevada, ¿no? Es pues incluso más elevada que la de la estructura, ¿no? Y nada, pues nos quedaremos con estos datos. Esto se puede imprimir y pues yo creo que entre este archivo y otro archivo que da también bastante información es el que hemos hecho en Excel, porque sí que podemos filtrar los datos y, bueno, pues ver qué hemos utilizado en cada uno de los capítulos. Pues yo en ese momento me pararía a pensar, ¿no? Y empezaría a consultar bases de datos que van a estar colgadas también de los diferentes tipos de materiales, pues cuánto emiten, cuánto no, y me plantearía algún tipo de actuación en los capítulos que tienen más importancia. Cuando ya tuviese hecha esa reflexión, cambiaría el presupuesto, pues a lo mejor cambiaría mi estructura de hormigón, que no es el caso, por una de madera, que sí que es el caso en este proyecto, ¿no? O a lo mejor cambiaba el hormigón de limpieza, que aquí hay que bajar a 2 metros prácticamente, pues la cambiaba por algún tipo de grava compactada que va a emitir menos CO2, o me planteaba otra. Bueno, fuese cual fuese mi reflexión, lo que haría es volver a hacerme el presupuesto, me haría mi archivo en BC3, lo exportaría a CSV con la rutina que hemos visto en Excel, y aquí arriba me iría otra vez a mis proyectos, volvería a meter el presupuesto y podría comparar los nuevos resultados con los antiguos. Entonces yo creo que esa es la forma en la que sí realmente esta herramienta es útil, porque simplemente saber cuánto emitimos no nos lleva a nada, ¿no? Pero poder localizar dónde emitimos, poder saber qué material estamos utilizando, cuánto pesan, y a partir de eso tener una reflexión, creo que es el potencial de la herramienta, ¿no? Si no, creo que se quedaría bueno, pues en bastante poco, ¿no? De momento, pues lo que os he dicho, podemos evaluar por capítulos, pero a mí, bueno, pues sí me gustaría que con el año que viene pudiésemos desarrollar pues herramientas anexas que nos diesen la misión por partidas y también una herramienta para, bueno, pues comparar de una forma más rápida, ¿no? Creo que puede ser interesante, ahora mismo se puede hacer, pero podría ser más rápido, ¿no? Y por último lo que quería enseñaros es pues un ejemplo que me hice yo para ver si esto funcionaba, ¿no? Me hice el cálculo a mano y se ven bastante bien las tripas del programa. A ver si consigo meterlo aquí. Sí, bueno, con esto. ¿Tenéis alguna pregunta? Vamos a... ¿Qué perspectivas tenéis para seguir trabajando en la herramienta? Porque hasta ahora he hecho un grandísimo trabajo, pero continuamente hacéis referencia a la necesidad de seguir trabajando y andando. Pero claro, eso hace falta recursos, apoyos. ¿Dónde está el proyecto y qué previsiones tenéis o qué planes Pues para que siga avanzando? Hoy justo hemos tenido toda la mañana una reunión con el Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción y con la base de precios Centro. Entonces ellos se están comprometiendo a seguir con el trabajo de las bases de datos y que al final las bases de datos vayan incorporando más valores de forma que la herramienta tenga que calcular menos, ¿no? Porque ahora mismo la herramienta ha servido de bisagra para relacionar una base de datos con la otra, ¿no? Y nosotros dentro hacemos unos cálculos y una relación de ambas, pero si ellos siguen trabajando y se van pasando los códigos y se van uniendo ya las dos bases, pues la herramienta nuestra tendrá que actualizarse menos, ¿no? A día de hoy la sincronización sí, será más fácil. La sincronización será más fácil, o sea, ya es un trabajo que este año lo hemos hecho nosotros y ahora lo van a hacer ellos. Entonces esto tendría mucho trabajo de sincronización. Luego, aparte de esto, difusión. Si haces algo y no lo cuentas, pues se muere. Claro. Entonces, ahí, ASA ahí tiene mucho que hacer y que decir porque es uno de sus puntos fuertes, ¿verdad, Izaskun? Que mucha difusión. Entonces, ir contándolos. También ahí nos encontramos con que a nivel nacional hay sitios donde no se usa la base de precio centro, entonces bueno, hay que ir, mucha tarea de seguir hablando con gente, sobre todo darle mucha salida para que todo esto se pueda
se puede usar y sacar conclusiones y que sirva, ¿no? Que sirva para algo. O sea, para mí, tal como está ahora mismo, la herramienta ya es un cañón. O sea, que el poder separar, por lo menos poder focar, por un lado, que sea tan fácil de utilizar, que se pueda volver a reevaluar tan fácilmente, y luego, sobre todo, que te sitúen los consumos de momento por capítulos, pero enseguida por partículas, o sea, por partidas, me parece un nivel de análisis muy interesante, ¿no? Pero bueno, que sí que hay rutinas que se podrían hacer más fáciles, que ya, bueno, después de meternos 11.000 términos, 11.000 pesos de materiales, me parece que es una chiquillada, o sea, que es, bueno, darle un poco de vueltas, ¿no? Pero bueno, que tiene su desarrollo, pero que creo que ya cualquier técnico lo puede utilizar de una forma muy fácil y que además puede empezar, interesándose un poco por los valores de emisión, que es una información que estará colgada, puede empezar a buscar soluciones más eficientes, ¿no? Y por último, os enseño, si queréis, en un momentito qué es lo que hace el programa por dentro, ¿no? Este es pues uno de los archivos que hemos generado a través de un archivo BC3, que luego lo hemos pasado a CSV. Entonces, al final lo que tiene es materiales básicos, con sus cantidades de metros cuadrados, de kilos, en lo que midamos ese producto comercial. Está asociado tiene su cantidad, está asociado a una unidad de obra y a un capítulo. Después, cada material básico tiene su peso específico por la unidad en la que esté medido. Entonces vemos que, bueno, por ejemplo, en el capítulo de saneamiento pues tenemos el kilo de adhesivo, los metros cuadrados de lámina de PDM, la barrera de vapor. Eso está en aislamiento e impermeabilización, ¿no? Entonces tiene una masa asociada. Multiplicando masa por cantidad de material, tenemos una masa total de ese material. Tiene un subtipo asociado, que es esa clasificación que hemos hecho para obtener el valor de emisión. Tiene un valor de emisión estimado, que es el VER, asociado a ese subtipo, y lo que hace es multiplicar masa total por factor de emisión estimado. Entonces nos da una emisión de CO2 que asociamos por capítulos, y eso es lo que hace el programa, básicamente. Esto está hecho a mano, pero es exactamente lo que hace el programa. El factor de emisión son kilogramos de CO2 por kilogramo de producto. Entonces, al tener los kilogramos del producto en obra, lo multiplicas, tachas, y te sale CO2. Yo creo que con respecto a lo que decías, hay dos potenciales. Uno, poder hacer comparativas reales, es decir, cojo una vivienda unifamiliar de 100 metros cuadrados y me hago un cálculo haciéndola en hormigón, estructura de hormigón, cerramiento, me hago un cálculo haciéndola de tierra, de bloque de tierra comprimida, y me hago un cálculo haciéndola de madera. Y empezar a hacer análisis y tener bueno, pues estudios teóricos de las emisiones de diferentes productos, ¿no? Y hay otra parte que no sé si llegará, pero yo creo que entiendo que desde la Oficina Española de Cambio Climático es la intención, que es la exigencia en las licitaciones, que la licitación de un concurso público vaya asociado unas emisiones de CO2 al proyecto que estás presentando, ¿no? Entonces, queremos pasar de esta idea de la sostenibilidad vaga y ambigua, de todo es muy sostenible, pero lo tenemos que empezar a medir, ¿no? Tenemos que empezar a medir, ¿no? Que es lo que Diego siempre repite como sostenibilidad 2.0. Entonces, medir para poder aplicar en diferentes elementos, o nosotros comparativamente para venderlo a clientes concienciados, o desde el punto de vista público para exigirlo en los proyectos de la administración, ¿no? Yo entiendo que por ahí va el recorrido, o por ahí tiene que ir el recorrido, ¿no? Y a la vez pues ir mejorando y que el dato cada vez sea más fiable. Luego, para mí también tiene otra utilidad, o me parece muy interesante, bueno, por eso, ¿no? Por una parte, exactamente, esto, ¿cuánto de ecológico es, no? Pues al final no se puede decir cuánto de ecológico es. Lo que podemos tener ya como técnicos que nos iremos formando es una serie de valores, y a partir de ahí definimos, porque pues a lo mejor para ese proyecto en concreto no tenemos suficiente dinero, o cambiar este parámetro influye negativamente, ¿no? Entonces, pues al final no nos queda más que ser conscientes y evaluar, ¿no? Y me parece muy interesante también porque relaciona directamente sostenibilidad con economía, ¿no? Que muchas veces pues no se sabe cuánto cuesta tomar una decisión. Pues aquí, cambiando una fachada, sabemos cuánto mejoramos en CO2, pero también sabemos cuánto nos va a costar, para más o para menos, que a lo mejor es más barato, ¿no? Y eso es como muy rápido, muy intuitivo, y creo que facilita mucho tomar decisiones complejas, porque al final
Bueno, pues yo creo que a plantear este trabajo no nos planteamos a que nos pusiese una letra de A, B o C, sino, bueno, de cumple o no cumple, sino que hubiese una valoración y a partir de ahí poder tomar decisiones, ¿no? Lo otro es como muy plano, yo creo. Muchas empresas están haciendo el cálculo de huella de carbono para detectar desperdicios o despilfarros en sus procesos que con el paso de los años no eres consciente de ello, pues encargan la huella de carbono, pues, o de ellos como empresa, como organización, o del producto que están haciendo, y les ayuda a corregir errores. Y es que va directamente relacionado. Toda la reducción que hagas de huella de carbono, reduces costes tuyos. Entonces muchas empresas lo usan, a lo mejor no tanto por el carácter medioambiental, pero sí para detectar ajustes económicos. Porque va relacionada la huella de carbono, las emisiones, con los consumos energéticos. Entonces tú, si tienes un proceso que lo tienes muy controlado, vas viendo esos picos de consumo. Si los detectas y los reduces, van unidos a menos factura de gasoil, de electricidad, y puedes une el carbono con el mercado de carbono es un mercado de dinero. Y el carbono es el indicador que a día de hoy monetariza la sostenibilidad. Y por eso se populariza, porque al final el mundo se mueve por el dinero. Entonces, una pregunta. Que introduzcáis en la herramienta la maduración de la obra para que esa huella de carbono, lógicamente, no es una obra en 3 meses, una obra en 12 meses. La obra en 3 meses, la huella de carbono sería sustancialmente más baja que una que vaya a durar 12 meses. Pero da igual, es el total. Sí. claro, van las horas de maquinaria. Tú al final hacer un muro usas las mismas horas, aunque lo hagas a destajo o lo hagas en días separados, ¿no? Por ejemplo, una construcción que sean elementos prefabricados que vienen de la fábrica, llegan a la obra, a pie de obra, e in situ se ensamblan, por llamarlo de alguna manera, y esa obra... Pero eso ya está incluido. Claro, porque Eso el es la proceso maquinaria. es más eficiente, o sea, el usar materiales prefabricados ya es más eficiente, o sea, es más eficiente porque usas menos maquinaria. Sí, claro, porque el presupuesto lo que te trae no son solo materiales, o sea, que era la pregunta que tú hacías, ¿no? No son solo materiales, sino que también es la maquinaria asociada a la puesta en obra de la solución constructiva. Pero tú hablabas de tiempo, y el tiempo no tiene relación directa con las emisiones de CO2. Tiene relación el hecho de construir prefabricado y más rápido, Es que usan menos máquinas. es más sostenible por otros aspectos, pero no por el hecho de que tú estés construyendo un muro de tapial 6 meses o construyas un muro de madera que te viene prefabricado en un día. Habría que ver con la herramienta cuál tiene menos emisiones. Claro, por eso la infraestructura va asociada siempre. Los trabajadores, los instaladores, toda una serie de... Claro. Un engranaje que, lógicamente, si eso yo lo finalizo en 3 meses, pues lo finalizo en 18, pues en 3 meses, bueno, yo creo que la huella va a ser sustancialmente mucho más baja. Pero nunca sabes. O sea, eso, Lo que estás diciendo tiene mucho sentido. Aquí no está considerado eso, tienes razón, pero ahora voy a explicar lo de los alcances. El alcance 1, lo voy a explicar en concepto, que es muy, muy sencillo. El alcance 1... Bueno, en huella de carbono se consideran 3 alcances. Sí, alcance 1, 2 y 3. Y como ha explicado antes Mireia, nosotros hasta ahora hemos considerado el edificio como un producto, pero cuando lo consideras como una organización, el alcance 1 está relacionado con las decisiones directas que dependen de ti como organización, es decir, si yo cambio algo en la gestión de mi empresa, cómo se reduce esa huella de carbono, las decisiones que dependen de ti directamente. El alcance 2 tiene que ver con el consumo energético, puro y duro, y el alcance 3 tiene que ver como el seguro a terceros, con terceros. Tiene que ver con decisiones que no dependen de ti de forma directa. Para eso se suele pedir la huella de carbono. La huella de carbono es una cosa que va en cadena. Para yo calcular la huella de carbono mía como una organización, no solo tendré que analizar todos mis procesos como empresa, sino los de las subcontratas que yo tengo.
Eso sería un alcance 3. Entonces, en este caso, sí que es verdad que los operarios o todo el personal que se tenga que trasladar a la obra no es lo mismo que se tenga que trasladar a lo largo de 10 días que a lo largo de 10 meses. Ese alcance nosotros todavía no lo hemos considerado, eso es cierto, pero ahí sí que es verdad que eso sería como un alcance 3 en una organización. No sé si me he explicado. Nos van a cerrar Media Lab, entonces nos tenemos que ir. ¿Hay alguna pregunta más así? Yo en este que habéis hecho más, he visto algo que yo he estado un poco más profundo. Vale, si queréis vamos a cerrar y bueno, o lo vemos ahora, pero para ir recogiendo todo esto, porque en 15 minutos tenemos que salir del edificio. Yo no sé si tenéis el dato, como última pregunta, de cuánto emite un edificio de CO2 en su vida, en el uso, en 50 años, y cuánto emite en la fabricación del edificio, ¿no? Por hay varios informes que hablan de esto. ¿Trabajáis con algún dato? No. Y de todas formas es lo que queremos ver que sale con las conclusiones de la herramienta. Porque aunque haya datos, no sabemos cómo los han hecho. Y de dónde... Claro, hay datos, se habla que el edificio en construirlo puede consumir un 30 o un 40% de CO2, solo en construirlo, de lo que puede consumir en toda su vida en los 50 años, ¿no? Pero no, porque hay varios informes que hablan de varios datos. No, pero era por si esto teníais vamos alguno. A tener datos reales. No, yo no los tengo. Vale. Pues nada, oye, muchísimas gracias, Mariluz y Mireia. Y nada, pues seguimos, que yo creo que es la frase que continúa ahí en todos los mails, los correos. todos los correos, cada vez que seguimos trabajando en esto. Gracias, Pablo. Seguimos. Sí, ¿no? Y a mí sí me gustaría, bueno, pues cuanto más gente empecemos a analizar, más sorpresas y más datos vamos a tener. O sea, que yo creo que es un mundo por descubrir y hemos hecho una herramienta, pero que lo importante es que la gente lo utilice, ¿no? Y bueno. Y que ahora vayamos sacando conclusiones. Recordaros que dentro de 15 días, 14 días, el próximo martes 3 de marzo, hay otro Ecología Debate, va a ser aquí también, y vamos a hablar del gas radón en la edificación. Vendrá José Miguel, el director de la Fundación de Geosanics, Borja Frutos, el director del Torroja, y queremos que venga alguien del Consejo de Seguridad Nuclear, que está por confirmar, para ver cómo afecta el radón, otro indicador, este sí que es totalmente desconocido. Hablamos de carbono, que más o menos está introducido en la sociedad, pero el radón convive con nosotros o con algunos de nosotros en sitios de más emisiones. Es muy perjudicial, es la segunda causa de cáncer según la Organización Mundial de la Salud, y bueno, podemos hacer casas muy eficientes, muy bajas en carbono, pero al final tenemos que tener esta visión global que defendemos un poco desde el ecómetro y holística de intentar saber cómo funcionan todos los indicadores de la arquitectura. Pues nada, muchas gracias.